El antiguo reloj de la torre marcaba las 6 de la mañana. Castelverde se despertaba lentamente, sacudiéndose los restos de la bruma previa al amanecer. Las estrechas calles, pavimentadas con piedra desgastada, aún conservaban el frío de la noche. Melinda Maltesti se arregló un mechón suelto de pelo oscuro y empujó la pesada puerta del restaurante principal de su cadena, Perle d'Umbria. Un sutil aroma a café recién molido flotaba en el aire. Carmela ya estaba en la cocina preparando los pasteles de la mañana. Castelverde era famosa por sus tradiciones y el desayuno era una parte importante del día. Dentro de una hora, las calles se llenarían con los pasos apresurados de la gente del pueblo, el tintineo de las campanas sobre las puertas de las pequeñas tiendas y las conversaciones pausadas de las señoras ancianas sentadas en las mesas de los cafés de las aceras. Melinda pasó la mano por el tablero de madera de la mesa, pulido por el tiempo hasta adquirir un brillo resplandeciente. 15 años atrás, había pisado por primera vez este edificio como camarera inexperta. Por aquel entonces, el restaurante era propiedad de la familia Aldini y se llamaba Leonardo's. El viejo Leonardo Aldini, su actual suegro, seguía erguido entonces, pavoneándose orgulloso entre las mesas y contando a los clientes historias de viejas recetas transmitidas en su familia durante generaciones. «Buenos días, señora Maltesti», llegó la voz de Carmela desde la cocina. «He hecho una salsa nueva para los raviolis. ¿Le apetece probarla?» Carmela Bonetti trabajaba aquí desde los tiempos de Leonardo. Era la única de la antigua plantilla que quedó después de la quiebra de Aldinis. Cuando Melinda compró el restaurante, Carmela no dudó ni un minuto en quedarse. Quizá vio en la joven anfitriona la pasión por la cocina que una vez había ardido en los ojos del mismísimo Leonardo. «Por supuesto, querida». Melinda se dirigió a la cocina, donde todas las superficies brillaban por su impecable limpieza. Ollas y sartenes de metal colgaban de las paredes, reflejando los primeros rayos de sol que entraban por las altas ventanas. Carmela le tendió una cucharada de sabrosa salsa. Melinda se tapó los ojos, saboreando el gusto. «Excelente, pero añade un poco de albahaca, realza el sabor de las trufas». Un hombre alto con un traje caro apareció en la puerta de la cocina. Tiziano Aldini, su marido, tenía un aspecto impecable incluso a esas horas de la madrugada. «Ah, aquí estás. Tenemos que hablar del informe financiero del último trimestre». Melinda percibió el ligero aroma de un perfume femenino desconocido que emanaba de su chaqueta. Fingió no notarlo. Últimamente le ocurría con más frecuencia. «Por supuesto, cariño. Vamos al estudio». Se volvió hacia Carmela. «Ocúpate del envío de trufas. Deberían traerlas frescas esta mañana». El estudio estaba situado en el primer piso. Daba a la plaza central de Castelverde con su antigua fuente. Antes había sido el estudio de Leonardo. Ahora los pesados muebles de roble habían sido sustituidos por modernos clásicos italianos, y las paredes no estaban decoradas con fotografías de la familia Aldini, sino con diplomas y premios de los restaurantes de Melinda. «Los beneficios han bajado un 8%, le puso Tiziano una carpeta delante. «Tenemos que tomar medidas. Es una fluctuación estacional. Todos los años por estas fechas hay un ligero bajón», abrió Melinda la carpeta. «Además, vamos a abrir un nuevo restaurante el mes que viene. Papá cree que ampliar la cadena ahora es arriesgado». Melinda levantó la vista de los papeles. «¿Qué más piensa tu padre?» «Le preocupa el futuro del negocio familiar». «¿La familia?» Melinda sonrió amargamente. «Recuérdame otra vez quién creó el negocio». «Sabes exactamente a lo que me refiero. Los Aldini siempre han sido una familia de restaurantes en Castelverde. Antes de que tu padre quebrara». Tiziano apretó las mandíbulas. «Fue un periodo difícil. El mercado estaba cambiando». «El mercado siempre está cambiando. Es importante saber adaptarse». Melinda cerró la carpeta. «Empecé de cero. Trabajé de camarera, estudié por las noches, ahorré cada euro, y no dejaré que se entierre lo que he creado con mis propias manos». Llamaron a la puerta. Entró Paola Ferri, la directora financiera. «Perdone la intrusión, señora Maltesti. Ha llegado la documentación del nuevo restaurante, necesito su firma». Paola llevaba 3 años en la empresa. La había recomendado Leonardo. Melinda notó que Tiziano apartaba la mirada cuando Paola se inclinó para dejar los documentos sobre el escritorio. «Gracias, Paola. Los revisaré más tarde».
Cuando la puerta se cerró tras la directora financiera, Tiziano se levantó. «Tengo que irme. Reunión con los proveedores». «Saluda a Lucrezia de mi parte», dijo Melinda tras él. Tiziano se quedó inmóvil un momento, pero no respondió. Al quedarse sola, Melinda se asomó a la ventana. Los primeros turistas se reunían en la plaza, fotografiando la fuente y las fachadas de los edificios antiguos. No sabían qué pasiones se cocían a fuego lento tras aquellos muros oscurecidos por el tiempo. Su mirada se posó en una vieja fotografía escondida entre los honores. Mostraba a una joven Melinda de pie con su uniforme de camarera junto a Leonardo Aldini. Su mano descansaba sobre el hombro de ella y en sus ojos brillaba un orgullo paternal. Ella no sabía entonces que se casaría con su hijo. No sabía que un día compraría el restaurante de su mentor. No sabía que la familia que la había acogido se convertiría un día en su mayor enemiga. Volvieron a llamar a la puerta. Carmela entró. «Señora, las trufas han llegado y tiene que verlo». Melinda bajó a la cocina. Un viejo y maltrecho libro encuadernado en cuero yacía entre las cajas de comida. El recetario de la familia Aldini, que se creía perdido en la bancarrota. «¿Dónde lo encontraste?» «En el cajón de las trufas, sin nota». Melinda pasó la mano por el cuero descolorido de la encuadernación. Era un mensaje, una advertencia, una declaración de guerra. El tañido de las campanas de la iglesia llegaba desde la calle. Castelverde vivía su vida ordinaria, sin saber que en su corazón estaba a punto de encenderse un fuego que cambiaría el destino de muchos. El día acababa de empezar. La tarde descendía sobre Castelverde, coloreando los antiguos muros de las casas con las cálidas tonalidades del atardecer. Melinda estaba sentada en la sala vacía del restaurante, hojeando las páginas del libro de recetas encontrado por Aldini. El papel amarillento tenía manchas de vino y salsa derramados, las marcas de interminables experimentos culinarios de generaciones pasadas. Cada receta iba acompañada de notas en los márgenes, escritas con letra diferente. Contaban la historia de una familia de varias generaciones. Algunas de las notas habían sido escritas de puño y letra por Leonardo. 10 años atrás, este libro había sido considerado un tesoro en Castelverde. Leonardo había dicho que contenía el alma de su familia. Cuando el restaurante quebró, el libro desapareció. Se rumoreaba que Leonardo lo había vendido a un coleccionista de Milán. Ahora había vuelto, como un fantasma del pasado, un recordatorio de viejas deudas. Melinda cerró los ojos, dejándose llevar por los recuerdos. Una tarde de verano de hacía 12 años. Acababa de recibir su diploma de la escuela de cocina y había vuelto al restaurante de Leonardo ya no como camarera, sino como chef junior. Aquella noche se quedó en la cocina, experimentando con una nueva receta de risotto. El timbre de la puerta principal anunció una visita tardía. En el umbral estaba Tiziano Aldini, que acababa de regresar de Roma, donde estudiaba en la universidad. «Papá me dijo que teníamos un nuevo cocinero», dijo apoyándose en la mesa de la cocina. «No esperaba ver aquí a nuestra pequeña Melinda». «Ya no soy pequeña», replicó ella, sin dejar de remover el risotto. «Ni la tuya». Él se rió, y esa risa hizo que su corazón latiera más rápido. Tiziano siempre había tenido una manera de encantar a la gente. Alto, escultural, con modales impecables y el encanto especial de las viejas familias aristocráticas. A su lado se sentía como una pueblerina torpe. «Déjame probar». Cogió la cuchara. Sus dedos hicieron contacto. Excelente. Tienes mucho talento». Esa noche marcó el comienzo de su romance. Se conocieron en secreto, el heredero de la familia Aldini y una chica sencilla de una familia pobre. Leonardo se habría puesto furioso al enterarse de su relación. Melinda recordaba su primera cena juntos de verdad, un pequeño restaurante de una ciudad vecina al que habían ido en la moto de Tiziano. Él le leyó poemas de Petrarca y le habló de sus planes de abrir una cadena de restaurantes modernos por toda Italia. «Papá se aferra demasiado a la tradición», dice. «Los tiempos cambian, hay que seguir el ritmo del progreso». Y entonces llegó la quiebra. Leonardo no podía devolver los préstamos que había pedido para ampliar el negocio. Los proveedores se negaron a trabajar con él. Los clientes se marcharon en busca de nuevas modas. El orgullo de la familia Aldini se desmoronaba ante sus ojos. Melinda sacó una vieja fotografía de su bolso. Su boda con Tiziano. Había sido tan feliz aquel día.
Leonardo, ya resignado a la elección de su hijo, incluso había pronunciado un emotivo discurso sobre lo orgulloso que estaba de su nueva hija. La foto fue tomada en el jardín de Villa Aldini. Ahora este jardín está abandonado. Leonardo tuvo que vender la villa para pagar deudas. Pero entonces, el día de la boda, estaba repleto de flores. Melinda llevaba un sencillo vestido blanco confeccionado por su madre. Tiziano resplandecía de felicidad, cogiéndola fuertemente de la mano. «Señora Maltesti», la voz de Carmela la sacó de sus recuerdos. «Siento molestarla, pero el señor Guidi está aquí. Dice que es urgente». Pietro Guidi, el abogado de la familia Maltesti, rara vez aparecía sin una buena razón. Esperaba en el estudio, ajustándose sus anticuadas gafas de montura fina. Melinda, nena, siempre la llamaba así, aunque hacía mucho que había dejado de ser la chica ingenua a la que había acudido para pedirle consejo sobre la apertura de su primer restaurante. «Tengo noticias desagradables. Alguien se interesó por los documentos de traspaso de la propiedad del restaurante». «¿Quién?» «Un bufete de abogados de Milán. Estaban buscando lagunas». Melinda apretó los dientes. «¿Lagunas?» «En el acuerdo de compra. Intentaban encontrar motivos para impugnarlo». «Han pasado 7 años, Pietro. ¿No pueden...?» «Teóricamente, no, pero son muy persistentes». Guardó silencio un momento. «Y tienen dinero, mucho dinero». «Leonardo», exhaló Melinda. «¿Pero de dónde? Las familias antiguas siempre tienen recursos ocultos, conexiones, deudores, cuentas secretas». Pietro se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. «Algo traman, Melinda, y la aparición de este libro no es casual». Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se hacía más denso. Los antiguos faroles de la plaza estaban encendidos, proyectando extrañas sombras sobre los adoquines. A lo lejos se oía música. Comenzaba el tradicional paseo nocturno de Castelverde. «¿Qué debo hacer, Pietro?» «Prepárate». Se levantó. «Volveré a comprobar todos los papeles. Pero ten cuidado, especialmente con...» vaciló. «¿Con tu marido?» Pietro asintió. Los lazos familiares en familias como la de Aldini son siempre más fuertes que los matrimoniales. Cuando el abogado se marchó, Melinda volvió al libro de recetas. En la última página, observó una nueva anotación con la familiar letra de Leonardo. «Algunos platos se sirven mejor fríos, especialmente la venganza». Llamaron a la puerta. En el umbral estaba Lucrecia Neri, la directora de cuentas. Joven, ambiciosa, demasiado guapa para ser una simple gestora. «Señora Maltesti, ¿me permite un momento? Tenemos que hablar de las reservas de la semana que viene». Melinda sintió el olor familiar del perfume, el mismo que había salido de la chaqueta de Tiziano esta mañana. «Por supuesto, Lucrecia. Siéntate». El juego había comenzado, y ahora era importante no perderse ninguna de las jugadas del adversario. Melinda miró la foto de la feliz pareja en la boda. Cuánto tiempo había pasado, cuánto había cambiado. Abajo, en el salón del restaurante, empezó a sonar la música. Comenzaba el servicio nocturno. La vida continuaba, pero algo había cambiado irrevocablemente. El pesado aroma de la traición flotaba en el aire, denso y ácido, como el vino añejo de las bodegas de Aldini. Melinda cerró el libro de recetas. Era hora de preparar su propio plato, y sin duda lo serviría frío. Era una mañana lluviosa. Las gotas tamborileaban sobre los tejados de Castelverde, creando una caprichosa melodía. Melinda estaba sentada en su despacho revisando los informes financieros. Algo en los números no cuadraba y no podía averiguar qué era. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Carmela entró con una bandeja de café y bollería recién hecha. «¿Estabas despierta?», dijo afirmativamente, mirando los papeles esparcidos por la mesa. Paola preparó el informe trimestral. «Aquí pasa algo, Carmela. Los ingresos suben y los beneficios bajan. No cuadra con las cifras de asistencia». Carmela puso la taza de café delante de Melinda. «¿Quizá no sean las cifras?» «¿Qué quieres decir?» «Anoche me quedé hasta tarde en la cocina. Paola vino a deshoras, con su suegro». Melinda se quedó helada. «¿Estás segura? No se dieron cuenta de mi presencia. Hablaron en voz baja, pero...» Carmela bajó la voz. Oí a Leonardo decir algo sobre doble contabilidad. Llamaron de nuevo a la puerta. Lucrecia apareció en el umbral, impecablemente vestida a pesar de lo temprano de la hora. «Signora Maltesti,
Disculpe las molestias. Tiziano me ha pedido que le diga que hoy no podrá asistir a la reunión con los proveedores. Tiene importantes negociaciones en Milán. ¿En Milán? Melinda enarcó una ceja. Qué raro, no me ha dicho nada. Fue una decisión espontánea. Lucrecia titubeó ligeramente. Me pidió que le acompañara para levantar acta de la reunión. Por supuesto, sonrió Melinda. Espero que el viaje sea productivo. Cuando la puerta se cerró tras Lucrecia, Carmela sacudió la cabeza. Estás demasiado tranquila. La calma es la mejor manera de conseguir que la gente cometa errores. Melinda abrió su portátil e inició el programa de acceso remoto a las cámaras de vigilancia. El sistema se había instalado hacía un mes, después de que ella notara las primeras discrepancias en los informes. La cámara del despacho de Paola mostraba una habitación vacía. Carmela, ¿podrías comprobar el suministro de verduras? Me preocupa la calidad de las alcachofas. Cuando su amiga se fue, Melinda marcó el número de Pietro Guidi. Necesito acceder a los extractos bancarios de la empresa, todos, incluidas las cuentas adicionales. Eso llevará tiempo. La voz del abogado sonaba preocupada. Y requerirá la autorización del director financiero. Tengo la sospecha de que nuestro director financiero lleva una doble contabilidad. Hubo una pausa. Lo investigaré inmediatamente. Melinda pasó las horas siguientes analizando los documentos. Cotejó fechas, importes, nombres de proveedores. Poco a poco, el panorama empezó a aclararse. Pequeñas cantidades, transferidas regularmente a diferentes cuentas. Individualmente, parecían insignificantes, pero sumadas, formaban una cifra impresionante. La cámara del despacho de Paola mostraba movimiento. La directora financiera había vuelto de comer y ahora buscaba algo en su ordenador. Sus movimientos eran nerviosos, apresurados. El teléfono vibró. Un mensaje de Pietro. Comprueba la cuenta en el Banco de Siena, a nombre de la empresa de suministro de trufas. Melinda abrió los documentos enviados. La empresa solo existía sobre el papel. Todos los pagos iban a una cuenta personal cuyo titular era Leonardo Aldini. Llamaron a la puerta. Paola entró, llevando una carpeta de documentos. Señora Maltesti, he preparado el informe sobre el nuevo restaurante. Toma asiento, Paola. Melinda señaló una silla. Hace tiempo que quería discutir algunos detalles contigo. Abrió una carpeta de facturas falsas. Por ejemplo, estos pagos a la empresa Tartufi di Siena. Un esquema muy interesante. Paola se puso pálida. ¿Puedo explicarlo? Claro que puedes. Como las reuniones periódicas con Leonardo después de cerrar el restaurante. Me obligó. La voz de Paola tembló. Dijo que si no ayudaba, ¿contarle a todo el mundo lo de tu enlace? Paola se estremeció. ¿Cómo? Los pueblos pequeños no guardan secretos mucho tiempo. Melinda cerró la carpeta. Especialmente cuando se trata de la conexión del director financiero con un antiguo propietario de un negocio. ¿Qué van a hacer? Primero, despedirte. Luego, presentar una denuncia por fraude ante la policía. No, por favor. Paola se lanzó hacia adelante. Te lo contaré todo. Sobre los planes de Leonardo, sobre la empresa fantasma, sobre... ¿Qué más? Sobre Tiziano y Lucrecia. No están en Milán. Llevan meses reuniéndose en la antigua Villa Aldini. Melinda sintió que algo se apretaba en su interior, pero su rostro permaneció impasible. Continúa. Leonardo sabe de su conexión. Él la está usando. Planea arrebatarle el control de la empresa. Lucrecia es parte del plan. Se supone que ella. Causar un escándalo. ¿Y desde cuándo forma parte de este plan? Desde el principio. Leonardo me prometió una participación en el negocio cuando terminara. Paola bajó los ojos. He sido una tonta. No, Paola, fuiste codiciosa. Melinda se levantó. Tienes una hora para recoger tus cosas y abandonar el restaurante. El papeleo del fraude ya está con mi abogado. Cuando Paola salió, Melinda marcó el número de Carmela. Asegúrate de que no se lleva nada que no sean objetos personales. Luego abrió el correo y escribió un breve mensaje a la junta directiva. Reunión especial. Mañana a las 9 de la mañana. Asistencia obligatoria. En la pantalla del ordenador apareció una nueva imagen de vigilancia. El coche negro de Tiziano entraba en el aparcamiento de la antigua Villa Aldini. Detrás le seguía el deportivo de Lucrecia. Melinda miró fijamente la pantalla, sintiendo una fría rabia crecer en su interior. Recordó las palabras que Leonardo había escrito en un viejo libro de recetas.
Algunos platos se sirven mejor fríos. Bueno, había llegado el momento del plato principal. Marcó el número de Pietro. Prepara los papeles de despido, 2 juegos, y consígueme información sobre las propiedades de la familia Aldini, especialmente la vieja villa. El día estaba terminando. El bullicio nocturno comenzaba en el restaurante. Ninguno de los comensales tenía idea del drama que se desarrollaba entre las bambalinas de su establecimiento favorito. Melinda se acercó a la ventana. Los farolillos se encendían en la plaza. En algún lugar, en la vieja mansión, su marido se reunía con su amante, mientras su suegro maquinaba para arrebatarle lo que había creado con sus propias manos. El libro de recetas de Aldini yacía sobre la mesa, testigo mudo de los acontecimientos que se avecinaban. Melinda pasó la mano por la encuadernación de cuero. ¿Querías darme una lección, Leonardo? Pues lección aprendida. Ahora me toca a mí ser la maestra. La mañana empezó en silencio. La sala de juntas se iba llenando poco a poco de gente. Melinda estaba sentada a la cabecera de la mesa, examinando papeles. Su impecable traje de negocios y su rostro tranquilo no delataban su noche de insomnio. Tiziano fue el último en llegar, inmaculadamente vestido como siempre. Volvía a oler a perfume ajeno. Tomó asiento a la derecha de su esposa, evitando su mirada. «Caballeros», Melinda miró a los presentes. «Gracias a todos por venir a esta hora tan temprana. Ha surgido una situación que hay que abordar de inmediato». Extendió una carpeta de documentos delante de todos. Como pueden ver, nuestra directora financiera, Paola Ferri, ha estado haciendo doble contabilidad. Los fondos de la empresa se retiraban sistemáticamente a través de una empresa proveedora ficticia. Un murmullo recorrió la sala. Tiziano se tensó, con los dedos agarrando los reposabrazos de su silla. Paola Ferri ha sido despedida. Se iniciará un proceso penal contra ella. Melinda hizo una pausa. Pero ese no es el único problema que hay que abordar. Sacó un segundo juego de documentos. Lucrezia Neri, nuestra gestora de cuentas, también deja la empresa. El motivo es el uso personal de su cargo y la violación de la ética corporativa. Tiziano levantó la vista bruscamente. «No puedes». «Sí puedo». Melinda colocó los papeles delante de él. «Y lo estoy haciendo». Pietro Guidi entró en la habitación, cargado con un nuevo montón de papeles. «Permítanme presentarles las pruebas del fraude financiero y los resultados de la investigación de asuntos internos». La hora siguiente transcurrió en una discusión de detalles. Melinda desentrañó metódicamente la trama, mostrando cómo el dinero de la empresa había ido a parar a las cuentas de empresas fantasma. Los miembros del consejo miraban por encima de sus cabezas mientras estudiaban los documentos. «Ahora», se levantó Melinda, «me gustaría invitar a una persona más». Pulsó el botón selector. «Pase, por favor». La puerta se abrió y Leonardo Aldini entró en la sala. Alto, canoso, con un bastón en la mano, aún irradiaba autoridad a pesar de su edad. «¿Por qué has invitado a mi padre?» Tiziano se levantó. «Siéntate, querida». Melinda sonrió. «Tu padre está aquí porque es el principal artífice de este plan. ¿No es así, Leonardo?» El anciano se hundió en una silla, sin soltar el bastón de las manos. «¿Crees que lo entiendes todo, niña?» «Oh, sí, lo he entendido bastante». Le entregó nuevos documentos. «Aquí están los extractos de cuenta de la empresa de suministro de trufas. El titular de la cuenta es Leonardo Aldini. Y aquí están los resultados de una inspección de la antigua villa de Aldini. Resulta que no fue vendida. Simplemente fue transferida a otro propietario, una empresa fantasma que también pertenece a la familia Aldini». «¿Estás escarbando en nuestro pasado?» La voz de Leonardo sonó amenazadora. «No, suegro. Estoy protegiendo mi futuro». Melinda se volvió hacia la junta directiva. «Señores, ante ustedes hay pruebas de una malversación sistemática de fondos de la empresa. El organizador es un antiguo propietario de un restaurante que actúa a través de sus apoderados». «¿Poderes?» Tiziano saltó. «¿Estás acusando a tu propio marido?» «Estoy exponiendo los hechos». Melinda encendió el proyector. En la pantalla aparecieron fotos de vigilancia. Tiziano y Lucrezia entrando en la villa Aldini. «Mientras tú te divertías con tu amante en la mansión de tu familia, yo reunía pruebas de tu conspiración». Se hizo un gran silencio en la sala. Leonardo se puso blanco de rabia. «Te olvidas de ti misma, muchacha. Somos la familia Aldini. Este pueblo nos conoce desde hace siglos». «Así es. Y la ciudad sabe cómo llevaste tu negocio a la bancarrota».
¿Cómo vendieron herencias familiares para cubrir sus deudas? ¿Cómo intentaste utilizar mi trabajo para devolverme mi antigua gloria? Melinda miró a los miembros del consejo. Propongo que votemos la destitución de Tiziano Aldini como director general. Los motivos son abuso del cargo y participación en fraude financiero. ¿No te atreverías?, siseó Leonardo. Ya lo he hecho. Puso los documentos delante de él. Y esto es una petición a la Fiscalía para que investigue tu empresa fantasma. Recuerdas que la evasión fiscal es un delito grave, ¿verdad? Tiziano se rió, pero se podía oír la desesperación en su risa. ¿Y crees que has ganado? ¿Que puedes echarnos de la empresa? ¿De tu vida? No, cariño. Solo te devuelvo el favor. Melinda sacó un viejo libro de recetas. ¿Recuerdas cuando a tu padre le gustaba decir que la venganza es un plato que se sirve frío? Pues tiene razón. He estado haciendo este plato durante mucho tiempo. El voto fue unánime. 1 hora más tarde, Tiziano estaba recogiendo su despacho, y Leonardo le observaba en silencio, apoyado en su bastón. «Nos destruirá», pronunció Tiziano. «No», el anciano apretó su bastón. «Ella solo cree que ha ganado. Todavía tenemos ases en la manga». Melinda los observó a través de las cámaras de seguridad. Sabía que esto no había terminado. La familia Aldini no estaba acostumbrada a perder. Esa noche, cuando el restaurante cerró, se sentó en la sala vacía. Carmela trajo una botella de vino añejo. «No van a parar», dijo su amiga llenando vasos. «Lo sé». Melinda miró la plaza oscura al otro lado de la ventana. «Pero ahora actuarán a la desesperada, y la desesperación lleva a cometer errores. ¿Qué harán con la villa? Ahora que sabes la verdad?» «Para empezar, voy a comprobar todos los documentos. Leonardo no podía mantenerla sin ayuda. Alguien del ayuntamiento le ayudó con el papeleo». Dio un sorbo a su vino. «Si encontramos a esa persona, encontraremos nuevas pruebas». Llamaron a la puerta. El maitre entró con un sobre. «Recién entregado para usted, señora Maltesti». Dentro había una fotografía, vieja y amarillenta. Mostraba a un joven Leonardo de pie junto a una hermosa mujer. En el reverso había una inscripción. «No todos los secretos de la familia Aldini han sido revelados. Algunos pueden costarte la vida». Melinda le enseñó la foto a Carmela. «¿Sabes quién es esta mujer? Por supuesto. Es Constanza Aldini, la madre de Tiziano. Murió en extrañas circunstancias hace 25 años. ¿Extrañas? Oficialmente, un accidente. Pero había rumores en el pueblo». Carmela bajó la voz. «Decían que ella quería dejar a Leonardo para llevarse al pequeño Tiziano». Melinda se quedó mirando la fotografía durante un largo momento. La guerra acababa de empezar, y ahora sabía que sería una batalla a muerte, no a vida. Fuera de la ventana empezó a llover. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, como si contaran el tiempo que faltaba para el siguiente movimiento en este peligroso juego. No había dejado de llover desde hacía 3 días. Las estrechas calles de Castelverde se habían convertido en canales venecianos. El agua corría por las antiguas murallas, arrastrando siglos de polvo. Melinda estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando a los escasos transeúntes que corrían a refugiarse bajo los toldos. El teléfono de su mesa se activó. Una llamada del proveedor de vino. «Señora Maltesti, le pido disculpas, pero tenemos que cancelar el contrato». «¿Por qué razón?» «Han surgido circunstancias. Ya no podemos garantizar las entregas». Era la 4ª llamada de este tipo en una semana. Primero el proveedor de trufas se negó a trabajar, luego el principal proveedor de carne. Ayer la empresa de marisco había anunciado que dejaba de cooperar. Carmela entró sin llamar, llevando bollería fresca y café. «Han llamado a Marco Ruggeri», dice mientras deja las tazas. «Acaba de llamar a la cocina. No nos suministrará más verduras de su granja». «¿Marco?» Melinda frunció el ceño. «Pero llevamos 10 años trabajando con él. Su granja solo existe gracias a nuestros pedidos». Leonardo le ofreció las mejores condiciones, para un nuevo restaurante. «¿Un nuevo restaurante?» Carmela sacó un folleto arrugado del bolsillo de su delantal. El papel brillante llevaba una imagen de un lujoso comedor y la leyenda «Próxima apertura, Ristorante Aldini. El regreso de una leyenda». Melinda estudió el folleto. Estaba previsto que el restaurante abriera en un edificio histórico de la plaza principal, justo enfrente de su local. Tiziano sonreía desde la foto, presentado como
restaurador hereditario y guardián de las tradiciones familiares. No han perdido el tiempo. Melinda apartó el folleto. Pero, ¿de dónde ha salido el dinero? Después de todo el escrutinio, se suponía que las cuentas de Leonardo estaban congeladas. Se dice por ahí que se ha presentado un inversor, alguien muy influyente de Milán. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era el banco. Señora Maltesti, me temo que tenemos que renegociar los términos de su préstamo. Han surgido algunas dudas sobre la solvencia de la empresa. ¿Dudas? Después de 15 años de impecable historial crediticio. El mercado es inestable. Además, la aparición de un competidor directo con un fuerte respaldo financiero. Melinda cortó la conversación. En la pantalla del ordenador apareció una nueva carta del arrendador del local, donde la cadena tenía previsto abrir un nuevo restaurante. También ellos rescindían el contrato. La guerra ha comenzado, pronunció Carmela, observando la reacción de su amiga. No, negó Melinda con la cabeza. Ni siquiera es el primer ataque. Están sondeando las defensas. Llamaron a la puerta. Entró Pietro Guidi, empapado a pesar de su paraguas. Noticias de la alcaldía. Sacó una carpeta de su maletín. He encontrado a quien ayudó a Leonardo a conservar la villa. Es Vittorio Grimaldi. ¿El asesor económico del alcalde? Ese mismo. Hace 25 años trabajaba en el registro civil. Fue él quien redactó los papeles de la supuesta venta de la villa. ¿Y qué hay de la muerte de Constanza? Pietro vaciló. Saqué los viejos informes policiales. Oficialmente fue un accidente. Una caída por las escaleras de la bodega de la villa. ¿Pero? El médico de guardia esa noche notó extraños moretones en su cuello. Como si alguien hubiera... La estranguló, terminó Melinda. El caso se cerró rápidamente. Demasiado rápido. ¿Y sabes quién era el jefe de policía en aquel momento? El hermano Vittorio Grimaldi. Melinda se acercó a la ventana. La lluvia se había intensificado, convirtiendo la plaza en un espejo que reflejaba las luces de la ciudad. Así que Grimaldi es la clave de todo. Sabe la verdad sobre la villa y la muerte de Constanza. Ten cuidado, advirtió Pietro. Es un hombre peligroso y muy poderoso. Como todos en este pueblo, Melinda se volvió hacia el abogado. Encuéntrame todo lo que puedas sobre sus asuntos, especialmente sobre sus recientes contactos con Leonardo. Cuando Pietro se fue, Carmela preguntó en voz baja. ¿Qué estás tramando? ¿Recuerdas que me hablaste de los rumores sobre la muerte de Constanza? ¿Que ella quería dejar a Leonardo? Sí, se hablaba mucho de eso en el pueblo. Ella pensaba irse a América para llevarse al pequeño Tiziano. ¿Y si? Melinda recogió una vieja fotografía de Constanza. ¿Y si ella tenía pruebas? ¿Algo que podría haber destruido a Leonardo? ¿Y todavía están escondidas en la villa? Constanza era una mujer inteligente. Debió haber preparado rutas de escape. Melinda miró pensativamente la fotografía. Tenemos que entrar en la villa. Es peligroso. Los hombres de Leonardo están allí ahora. Entonces tendremos que ser sigilosos. Ella sacó su teléfono. Tengo un plan. Los días siguientes pasaron en una actividad febril. Melinda se reunió con nuevos proveedores, negoció con otros bancos, buscó nuevos locales para ampliar la cadena. Toda la ciudad veía cómo se enfrentaban las dos dinastías de restaurantes. Leonardo no escatimó en publicidad para su nuevo establecimiento. Enormes pancartas adornaban las fachadas de los edificios. El periódico local publicaba artículos laudatorios sobre el renacimiento de una marca legendaria. Tiziano concedió entrevistas, hablando de tradiciones familiares y de la importancia de la continuidad generacional. Pero Melinda vio lo que había detrás de la brillante fachada. Sus fuentes en el sector bancario informaron de extrañas transacciones relacionadas con la financiación del nuevo restaurante. El dinero entraba a través de una cadena de empresas fantasma, perdiéndose en un laberinto de cuentas en paraísos fiscales. Una noche, cuando el restaurante estaba a punto de cerrar, una mujer desconocida llamó a la puerta. «Me llamo Rosalía», dijo. «Yo era una criada en la casa de Aldini, la noche que murió la señora Constanza». Melinda la condujo al estudio. Carmela trajo té y se instaló tranquilamente en un rincón, dispuesta a anotar cada palabra. «La señora Constanza no era feliz», empezó Rosalía. «El señor Leonardo cambió después de la ruina del primer restaurante. Se volvió violento, obsesionado con la venganza. La señora no podía soportarlo.
¿Qué pasó aquella noche? Oí gritos en la bodega. La señora gritaba que tenía pruebas, algo sobre pagarés falsos y fraude de proveedores. Entonces, hubo un estruendo. Cuando bajé, la señora estaba tendida al pie de la escalera y el señor Leonardo estaba de pie junto a ella, agarrando unos papeles. ¿Se lo contó a la policía? Lo intenté, pero el hermano Grimaldi amenazó con la deportación. No tenía papeles. Rosalía se secó las lágrimas. Al día siguiente me despidieron. Me fui de la ciudad. ¿Por qué has vuelto ahora? Vi en las noticias sobre la apertura de un nuevo restaurante, sobre el regreso de la familia Aldini. Sacó un sobre de su bolso. Todavía tengo algunas cosas de la señora Constanza. Me pidió que las guardara por si le pasaba algo. El sobre contenía fotografías y cartas antiguas. Una de las fotos mostraba a Constanza de pie junto a una caja fuerte en la bodega. «Esa caja fuerte sigue ahí», dijo Rosalía. «Detrás del viejo armario del vino. La señora guardaba algo importante en ella, algo que el señor Leonardo temía». Cuando Rosalía se marchó, Melinda estudió las fotografías durante largo rato. Una de ellas mostraba al pequeño Tiziano con su madre en el jardín de la villa. Parecían felices. «Tiene que saber la verdad», dijo Carmela. «La sabrá, pero primero tenemos que llegar a la caja fuerte». Al día siguiente llegó otra noticia. El ayuntamiento había iniciado una inspección sanitaria de los restaurantes de Melinda. La inspección fue encabezada por el concejal Grimaldi. «Intentan estrangularnos con la burocracia», dijo Pietro. «Una táctica clásica». «Que lo comprueben», sonrió Melinda. «Les seguiremos el juego. Y mientras están ocupados comprobando, ¿vas a infiltrarte en la villa? Tengo un plan, pero necesitaré ayuda». Esa misma noche, apareció un artículo en el periódico local sobre una posible fusión entre dos cadenas de restaurantes. Una fuente anónima afirmaba que Melinda Maltesti estaba negociando con la familia Aldini para reconciliar y fusionar los negocios. Leonardo llamó casi de inmediato. «Inteligente», se notaba el respeto en su voz. «Estás intentando llevarnos por mal camino. Estoy tratando de salvar lo que queda de nuestra familia». Melinda hizo una pausa. «Quizá deberíamos hablar, en un ambiente informal». «¿Dónde?» «En la villa, donde empezó todo». Hubo una larga pausa. «Mañana a las 8 de la noche. Ven solo». Por fin había dejado de llover. El crepúsculo descendía sobre Castelverde, tiñendo el cielo con los colores del vino añejo. El pueblo contenía la respiración, esperando el desenlace de este drama. Melinda estaba junto a la ventana, mirando su reflejo en el cristal mojado. Mañana todo cambiaría. Encontraría la verdad enterrada en la bodega de la vieja villa, la verdad que Constanza Aldini había pagado con su vida. «Ten cuidado», le dijo Carmela, tendiéndole una capa. «No tienen nada más que perder». «Yo tampoco». Melinda se abrochó la capa. «Por eso tengo que ganar esta guerra». La vieja villa Aldini se alzaba sobre una colina envuelta en la niebla del atardecer. El jardín, antaño exuberante, se había convertido en un laberinto de arbustos y árboles salvajes. Melinda subió por el camino cubierto de maleza, escuchando el crujido de la grava bajo sus pies. La puerta de roble macizo estaba entreabierta. La tenue luz de una lámpara de araña antigua ardía en el vestíbulo, proyectando extrañas sombras sobre los descoloridos murales. El olor a polvo y desolación se mezclaba con el de los puros caros. «Bienvenido a casa». La voz de Leonardo llegó desde el interior de la casa. «Pasa a la biblioteca». Melinda recorrió la enfilada de habitaciones, fijándose en los signos de presencia reciente. Colillas frescas en los ceniceros, vasos vacíos sobre las mesas, periódicos desplegados. La villa ya no estaba desierta. Leonardo la esperaba en la biblioteca, sentado en un antiguo sillón de cuero. Vittorio Grimaldi, el concejal del alcalde, estaba a su lado, jugando con un vaso de whisky. «Siéntate». Leonardo señaló la silla de enfrente. «¿Whisky?» «Prefiero pensar con claridad». «Sabio», sonrió Grimaldi. «Sobre todo cuando se trata de decisiones tan importantes». «¿Sobre qué tipo de decisiones?» «Sobre el futuro de la familia», se adelantó Leonardo. «Por eso estás aquí, ¿no? ¿Para hablar de la fusión del negocio?» «Tal vez». Melinda miró a su alrededor. «Pero antes me gustaría hablar del pasado, de Constanza, por ejemplo». La sonrisa desapareció del rostro de Grimaldi. Leonardo se agarró a los reposabrazos de su silla. «Mi difunta esposa es irrelevante.
¿En serio? ¿Qué hay de su intención de ir a América? ¿Los documentos que reunió contra usted? ¿Quién te ha dicho? Rosalía le envía saludos, sonrió Melinda. Se acuerda mucho de aquella noche en la bodega. Grimaldi dejó su copa. Leonardo, déjame. No. El viejo levantó la mano. Lo haré yo mismo. Se levantó, apoyándose en su bastón. ¿Crees que conoces toda la historia? ¿Que Constanza fue una víctima inocente? ¿No lo era? Traicionó a su familia. Quiso destruir todo lo que habíamos construido durante generaciones. Leonardo se acercó a la chimenea. Ella no entendía la importancia de la tradición, de la herencia, solo pensaba en sí misma. Y en su hijo. Tiziano pertenece a la familia Aldini. Ella no tenía derecho a llevárselo. Como no tenía derecho a vivir, Leonardo se giró bruscamente. Fue un accidente. ¿Que el hermano del señor Grimaldi ocultó con mucho éxito? Basta. Grimaldi dio un paso adelante. Estás sobrepasando tus límites, muchacha. La verdad a menudo los cruza. Melinda se puso de pie. Especialmente la verdad sobre los pagarés falsificados y el fraude de los vendedores, los mismos que conocía Constanza. Un pesado silencio flotaba en la habitación. La oscuridad se hacía más densa al otro lado de las ventanas, y solo el crepitar de los leños en la chimenea rompía el silencio. ¿Dónde están los papeles? La voz de Leonardo se volvió ronca. En un lugar seguro, igual que las copias de las cartas de Constanza que guardaba Rosalía. Era un farol, pero ellos no podían saberlo. La clave era ganar tiempo mientras Pietro hacía su trabajo. ¿Qué quieres? Grimaldi sacó un puro. La verdad. Toda la verdad sobre lo que pasó aquella noche. Leonardo caminó lentamente hacia su silla. No te das cuenta en lo que te estás metiendo. Entonces explícate. Este caso hace tiempo que está cerrado, intervino Grimaldi. Mi hermano... Tu hermano podría ser procesado por ocultar pruebas. Melinda sacó su teléfono. Al igual que usted por colaborar en un fraude financiero. No tiene pruebas. ¿Estás segura? Rosalía guardó algo más que las cartas. Leonardo levantó la mano, deteniendo a Grimaldi, que estaba listo para objetar. No estás aquí por la verdad, ¿verdad? ¿Qué quieres realmente? El fin de la guerra, una renuncia completa a cualquier pretensión sobre mi negocio. Y... hizo una pausa. Una confesión pública de tu culpa a Tiziano. Nunca, gruñó Leonardo. Entonces los documentos acabarán en la fiscalía, junto con el testimonio de Rosalía y los resultados de la nueva pericia del cadáver de Constanza. ¿Qué nuevo examen? La que se está realizando actualmente en Milán. Es increíble todo lo que puede decirnos una exhumación, incluso después de tantos años. También era un farol, pero por la forma en que Grimaldi palideció, Melinda supo que había dado en el blanco. Leonardo. La consejera se volvió hacia el anciano. Tenemos que pensar... En ese momento, Tiziano irrumpió en la habitación. Le seguía Lucrecia. «Padre, en la bodega». «¿Qué?» Leonardo se levantó de un salto. «Hay hombres allí. Han abierto la caja fuerte». Melinda se permitió una sonrisa. El plan había funcionado. Mientras todos los ojos estaban puestos en ella, Pietro y sus ayudantes habían entrado en el sótano por el viejo túnel del que le había hablado Rosalía. «¡Tú!» Leonardo dio un paso hacia ella. «Es una distracción. La guerra nos enseña muchos trucos». Melinda se dirigió hacia la puerta. «Sobre todo cuando se lucha por la verdad». «¡Alto!» Grimaldi intentó bloquearle el paso. En ese momento, unos policías entraron en la biblioteca. Pietro les siguió, con una carpeta de documentos en la mano. «Consejero Grimaldi», pronunció uno de los agentes. «Queda detenido como sospechoso de corrupción y complicidad en el encubrimiento de un delito». «Es absurdo. No tienen...» «Lo tenemos todo». Pietro levantó una carpeta. «Incluyendo los documentos originales que Constanza escondió en la caja fuerte. Y la carta que escribió la noche que murió». Tiziano cogió la carpeta y empezó a leer febrilmente. Su rostro cambiaba con cada página. «Padre», le temblaba la voz. «¿Qué has hecho?» Leonardo se acomodó en su silla, repentinamente envejecido 10 años. «Estaba protegiendo a mi familia. Mataste a mi madre. Nos traicionó. Quería destruirlo todo. Ella quería salvarme de ti». Tiziano tiró la carpeta. «Y yo me volví igual que tú». Se volvió hacia Melinda. Se le llenaron los ojos de lágrimas.
Lo siento, por todo. Lucrezia salió silenciosamente de la habitación. Los policías esposaron a Grimaldi, que seguía intentando explicar algo. Señor Aldini, un oficial se acercó a Leonardo. Necesitamos que venga con nosotros. El anciano se levantó lentamente. Todo fue por el bien de la familia, por la tradición. Las tradiciones no se construyen con mentiras, dijo Melinda en voz baja. Cuando la policía se llevó a Leonardo y a Grimaldi, solo Melinda y Tiziano permanecieron en la biblioteca. Él se quedó junto a la chimenea mirando los troncos encendidos. ¿Y ahora qué? Ahora la verdad. Toda la verdad sobre la muerte de tu madre, sobre las maquinaciones de tu padre, sobre cómo nos utilizó a todos en su juego. ¿Y el restaurante? ¿Un nuevo proyecto? Esa es tu elección. Melinda se dirigió a la puerta. Pero recuerda, no tienes por qué repetir los errores de tu padre. Al salir del chalet, respiró profundamente el aire nocturno. Las estrellas brillaban sobre Castelverde y la ciudad centelleaba de luces, sin saber que hoy era el final de una historia que empezó hace un cuarto de siglo. Carmela esperaba en la puerta. ¿Se ha acabado? No, Melinda negó con la cabeza. No ha hecho más que empezar. Ahora tendremos que construir algo nuevo, sobre las ruinas de los viejos secretos. Caminaron por el callejón, dejando atrás la villa Aldini, testigo mudo de tanto drama. En algún lugar de la ciudad sonaban las campanas, anunciando el comienzo de un nuevo día. La guerra había terminado, pero la paz aún estaba por construir. Los periódicos matutinos de Castelverde estaban llenos de titulares gritones. Detenido el concejal del alcalde, escándalo de corrupción de la década. Resuelto el misterio de Villa Aldini, asesinato de 25 años de duración. La ciudad zumbaba como una colmena alborotada, transmitiendo de boca en boca los detalles de los acontecimientos de la noche. Melinda estaba repasando las noticias en su despacho cuando Carmela entró con el correo de la mañana. Todos los vendedores quieren volver de repente. Colocó una pila de cartas sobre el escritorio. Es increíble lo rápido que cambian las decisiones empresariales cuando se sabe la verdad. Tendrán que esperar. Melinda dejó el papel a un lado. No he olvidado lo fácil que nos traicionaron. Llamaron a la puerta. Pietro apareció en el umbral, con aspecto cansado tras una noche en vela. Grimaldi ha hablado. Se hundió en una silla. Me lo ha contado todo. La falsificación de documentos, el encubrimiento de pruebas, el papel de su hermano en el asunto Constanza. Parece que lleva mucho tiempo buscando una excusa para librarse de la influencia de Leonardo. ¿Y qué hay del propio Leonardo? Silencioso. Se niega a declarar sin abogado. Pietro sacó una carpeta. Pero los documentos de la caja fuerte hablan por sí solos. Constanza ha acumulado un expediente impresionante. Pagarés falsos, fraude de proveedores, evasión de impuestos. Se estaba preparando para una larga lucha. Y pagó con su vida. Melinda se acercó a la ventana. Una multitud de periodistas se congregaba en la plaza. ¿Dónde está Tiziano? Con la policía, testificando sobre las últimas maquinaciones de su padre. Parece que ha decidido limpiar su conciencia. Una secretaria entró en la oficina. Señora Maltesti, tiene una visita. Dice que es urgente. Un hombre alto y canoso con un traje caro apareció en la puerta. Bernardo Castellano, se presentó. Propietario del banco Credito Milanesa. Melinda lo reconoció. Era el banco que financiaba el nuevo proyecto de Aldini. ¿A qué debo el honor? La situación es delicada. Castellano tomó asiento en la silla que se le ofrecía. A la luz de los últimos acontecimientos, nuestro banco está reconsiderando ciertas decisiones de inversión. Decisiones de inversión. ¿Se refiere a la financiación del restaurante Aldini? Exactamente. Hemos invertido mucho en ese proyecto. Ahora que la reputación de la familia Aldini ha sido arruinada, queréis minimizar la pérdida, remató Melinda. Tenemos una propuesta. El banquero sacó una carpeta de documentos. Estamos dispuestos a cederle los derechos del proyecto, a un precio muy favorable. ¿Y a cambio de qué? Solo su compromiso de mantener el concepto original. El nombre Aldini todavía significa mucho en el negocio de la restauración. Melinda cogió los papeles. Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, se levantó Castellano. Pero no tardes demasiado. Ofertas como esta no esperan mucho. Cuando el banquero se marchó, Pietro sacudió la cabeza.
Cambian rápido en el aire. Como todo el mundo en esta ciudad, Melinda estudió los documentos. Pero es una propuesta interesante. ¿De verdad piensas aceptarla? Tal vez, pero con mis condiciones. Llamaron de nuevo a la puerta. Rosalía, la antigua criada de Aldini, entró. Perdone la intrusión, señora Maltesti. He encontrado otra cosa. Sacó un viejo sobre. Esta es la última carta de la señora Constanza. La escribió el día antes de morir. Melinda abrió el sobre. La carta iba dirigida a Tiziano. Mi querido hijo, leyó. Cuando recibas esta carta puede que yo ya no esté. Tu padre ha ido demasiado lejos. Su obsesión por la venganza y el poder está destruyendo todo lo que toca. No puedo dejar que te destruya a ti también. Llamaron a la puerta. Tiziano se paró en el umbral. ¿Puedo pasar? Melinda le tendió la carta en silencio. La leyó, con lágrimas en los ojos. Ella intentó salvarme, susurró. Y yo me he convertido en una copia exacta de mi padre. No es demasiado tarde para cambiar. Lo es. Le traicioné. Traicioné su memoria. Traicioné todo en lo que ella creía. Tiziano. Melinda se acercó a él. Tu madre creía en la redención. Si no, no habría luchado tan desesperadamente. Él levantó la vista. ¿Qué hago? Empezar de nuevo, de verdad, sin mentiras ni manipulaciones. El banco se quedará con el proyecto. Todo se vendrá abajo. No necesariamente. Melinda le mostró los documentos de Castellano. Tengo una propuesta. Durante las horas siguientes, discutieron los detalles. El nuevo proyecto iba a ser algo más que un restaurante. Un museo de las tradiciones culinarias de Castelverde. Una escuela de alta cocina. Un lugar donde las viejas recetas encontrarían nueva vida. Lo llamaremos Constanza, sugirió Melinda, en memoria de una mujer que luchó por la verdad. Tiziano asintió, incapaz de hablar. El día tocaba a su fin cuando llegaron las noticias de la policía. Leonardo lo había confesado todo, del asesinato de Constanza, de las maquinaciones, de años de mentiras y manipulaciones. Se derrumbó, informó Pietro por teléfono. Cuando se enteró, Tiziano testificó contra él. Melinda estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad vespertina. En la plaza, los obreros retiraban las pancartas que anunciaban el fallido restaurante de Aldini. Carmela trajo café. ¿En qué estás pensando? En cómo una mentira engendra otra, en cómo los secretos envenenan generaciones. ¿Y ahora qué? Ahora construimos algo nuevo, sin mentiras, sin traición. Melinda sonrió. Constanza tenía razón. Merece la pena mantener algunas tradiciones, pero solo las que se basan en la verdad. Llamaron a la puerta. Entró una secretaria con un nuevo montón de cartas. Los periodistas quieren una entrevista. Todos quieren saber tu versión de la historia. Que esperen. Melinda cogió el viejo libro de recetas de Aldini. Primero tenemos que decidir qué historia queremos contar a las generaciones futuras. Tiziano, aún sentado en su silla, levantó la cabeza. Una verdadera. Por amarga que sea. Entonces empecemos por el principio. Melinda abrió el libro. Con la receta que tu madre consideraba esencial. En una página amarillenta con la letra de Constance estaba escrito: el ingrediente principal de cualquier plato es la honestidad. Sin ella, hasta las especias más exquisitas convierten la comida en veneno. Al otro lado de la ventana, otro día en Castelverde se consumía. La ciudad que guardaba tantos secretos aprendía poco a poco a vivir con la verdad, y en algún lugar de esa verdad estaban haciendo un nuevo comienzo, para todos los que estuvieran dispuestos a aceptarlo. Melinda cerró el libro de recetas. Quedaba mucho trabajo por delante, pero ahora lo sabía. Los cimientos del futuro no debían construirse sobre la mentira y la venganza, sino sobre la memoria de quienes no tuvieron miedo de luchar por la verdad. El juicio de Leonardo Aldini comenzó un martes lluvioso. El antiguo juzgado de Castelverde estaba rodeado de periodistas y curiosos. Toda la ciudad se había reunido para escuchar los detalles de un caso que se había considerado cerrado durante 25 años. Melinda se sentó en primera fila, junto a Tiziano. Desde hacía 15 días estaba visiblemente demacrado y tenía el pelo gris. Pudo ver cómo le temblaban las manos mientras la escolta conducía a Leonardo a la sala. El anciano parecía más pequeño, como si hubiera encogido durante su estancia en el centro de detención. Su postura de mando había sido sustituida por una encorvadura senil.
Solo sus ojos conservaban su brillo acerado. «Levantaos, el tribunal entra en sesión», comenzó la lectura de la acusación. Asesinato en primer grado, fraude financiero, corrupción, evasión fiscal. La lista de delitos duró casi una hora. Rosalía fue llamada como primera testigo. Ella relató los acontecimientos de esa fatídica noche, los gritos de la bodega, los papeles en las manos de Leonardo. La señora Constanza gritó que tenía pruebas. La voz de Rosalía temblaba. Exigió que lo confesara todo. Entonces, hubo un estruendo. Cuando bajé, estaba tendida al pie de la escalera, y el señor Leonardo... ¿Qué estaba haciendo el acusado? Estaba de pie junto a ella. Tenía unos papeles en las manos. Él ni siquiera trató de ayudarla. Vittorio Grimaldi fue el siguiente en declarar. Tras un acuerdo de culpabilidad, aceptó contarlo todo a cambio de una sentencia reducida. Leonardo me llamó esa noche, dijo que había habido un accidente. Cuando llegué, Constanza ya estaba muerta. Me exigió que le ayudara a cubrir sus huellas. ¿Por qué accedió? Tenía trapos sucios, sobre mí, sobre mi hermano, documentos sobre el fraude inmobiliario de la ciudad. Hubo un alboroto en la sala. El juez llamó al orden. El testimonio continuó. Antiguos socios hablaron de esquemas con pagarés falsos. Funcionarios bancarios testificaron sobre transacciones sospechosas. La historia de los delitos financieros de la familia Aldini se desplegaba como un pergamino antiguo. Pero lo principal estaba por llegar. Tiziano se levantó para testificar. Melinda vio a Leonardo dar un paso al frente, mostrando emoción por primera vez en todo el juicio. Háblale al tribunal de tu relación con tu madre. Ella era una luz, tragó Tiziano. Me protegía de las obsesiones de mi padre. Quería llevarme a América, darme la oportunidad de una vida normal. Conocía sus planes. No en aquel momento. Era demasiado joven, pero dejó cartas. La última la escribió el día antes de morir. La carta de Constanza fue leída en voz alta. Hubo un silencio absoluto en la sala, solo roto por los sollozos de algunos de los oyentes. Ahora háblanos de los últimos acontecimientos, sobre el intento de quitarle el negocio a tu mujer. Fue idea de mi padre. Él nunca aceptó la pérdida del restaurante. Explotó mi debilidad, mi vanidad. Me hizo traicionar a la mujer que creía en mí. ¿Cómo exactamente? Organizó un encuentro con Lucrecia. Lo preparó para que una relación pudiera desarrollarse entre nosotros. Luego la usó como palanca. Leonardo rompió el silencio por primera vez. Estás traicionando a la familia. No, padre. La he traicionado durante demasiado tiempo. Es hora de redimirme. El testimonio continuó por la noche. El último orador fue un experto que estaba llevando a cabo una nueva investigación de la escena del crimen. Los fragmentos supervivientes de la escalera muestran signos de lucha. La naturaleza de las heridas indica que la víctima fue empujada. No fue un accidente. El tribunal levantó la sesión. Una tensa expectación flotaba en la sala. Melinda miró a Leonardo. Estaba inmóvil, con la mirada fija en un punto. El hombre que había construido su vida a base de mentiras y manipulación por fin se enfrentaba a la verdad. 2 horas más tarde, volvió el tribunal. La sentencia era dura: cadena perpetua por asesinato en primer grado, condenas adicionales por delitos financieros. Mientras el convoy se alejaba, Leonardo se detuvo de repente frente al banco donde estaban sentados Melinda y Tiziano. «Lo hice todo por la familia», dijo con voz ronca. «Por la tradición». «No, padre», negó Tiziano con la cabeza. «Lo hizo por el poder. Y destruiste la familia con tus propias manos». Aquella tarde Melinda y Tiziano estaban en el cementerio, ante la tumba de Constanza. La lápida, sencilla y austera, estaba sembrada de flores frescas. Ahora todo el pueblo conocía su historia. «¿Qué harás ahora?», preguntó Melinda. «Primero la redención. Hay que recuperar todo lo robado. Reparar el daño». Tiziano pasó la mano por la lápida. «Y luego, si me dejas, quiero ayudar con un nuevo proyecto. Hacer de Constanza lo que mamá soñó. Un lugar donde la tradición sirva al futuro, no lo ahogue». Había un artículo en el periódico de la ciudad sobre la revitalización del negocio de la restauración en Castelverde, sobre la fusión de 2 conceptos, el enfoque innovador de Melinda y las tradiciones de la familia Aldini, sobre un museo que conservará antiguas recetas y la historia del pueblo. Pero lo más importante, sobre una mujer que dio su vida por la verdad
y un hijo que encontró la fuerza para expiar los pecados de su padre. Carmela encontró a Melinda en la antigua bodega de la villa. Estaba ordenando los papeles que había encontrado en la caja fuerte. ¿Qué vas a hacer con la villa? Convertirla en parte de un museo. Aquí hay muchas historias que contar. ¿Y los efectos personales de Constanza? Pertenecen a Tiziano. Es su legado. No restaurantes ni dinero, sino el recuerdo de una madre que le quiso más que a la vida. La bodega estaba en silencio. Solo las viejas botellas tintineaban ligeramente en los estantes, como si los fantasmas del pasado mantuvieran su interminable conversación. «¿Sabes?», dijo Carmela, «creo que Constanza estaría contenta. Por fin ha triunfado la verdad». «Sí». Melinda pasó la mano por la pared rugosa. «¿Pero a qué precio?». Arriba, en la ciudad, repicaban las campanas. Castelverde se preparaba para un nuevo capítulo de su historia, un capítulo basado no en la mentira y la venganza, sino en la verdad y la redención. En el viejo libro de recetas, ahora pieza central del museo, apareció una nueva entrada en la última página, de puño y letra de Tiziano. «Mamá, por fin he entendido tu receta principal. El amor es más fuerte que la venganza, y la verdad es más importante que la tradición». El otoño en Castelverde era inusualmente frío. Un viento gélido arrastraba las hojas caídas por las estrechas calles, y pesadas nubes cubrían el cielo. Habían pasado 3 meses desde el juicio de Leonardo Aldini, pero la ciudad seguía conmocionada. Melinda estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando las obras en el lado opuesto de la plaza. En el lugar donde se iba a abrir el restaurante de Aldini se estaban levantando andamios. El cartel Constanza ya se había colocado sobre la entrada. «Otra negativa», Pietro puso la carta sobre la mesa. «El Banco de Siena no renovará la línea de crédito». «¿Cuál es esta ya?». Melinda se apartó de la ventana. «La sexta. Parece que la historia de Leonardo ha asustado a los financieros. Nadie quiere involucrarse en un proyecto que implique a la familia Aldini. Aunque la propia familia solo esté representada por Tiziano. Sobre todo por eso. Tienen miedo de que la manzana caiga del árbol». Llamaron a la puerta. Carmela entró con el correo de la mañana y bollería recién hecha. «Hay una carta de la cárcel», colocó el sobre el resto de la correspondencia. «De Leonardo». Melinda cogió el sobre. La letra de su suegro se había vuelto ilegible. Las letras saltaban como escritas por una mano temblorosa. «Querida nuera», leyó en voz alta, «has ganado, completa y totalmente. Pero recuerda, toda victoria tiene su precio. Yo pagué el mío con la libertad y la desgracia. Tiziano paga el suyo con la pérdida de su padre y el derrumbe de todo aquello en lo que creía. ¿Qué precio pagarás tú?». «¿Más amenazas?». Pietro frunció el ceño. «No», Melinda negó con la cabeza. «Más bien una advertencia». El teléfono sonó en el escritorio. Llamaban de la alcaldía. La nueva comisión exigía una inspección extraordinaria de todas las cadenas de restaurantes. «No cejan en su empeño», comentó Carmela. «Los viejos amigos de Leonardo siguen en el poder». «Que lo comprueben». Dejó Melinda la carta a un lado. «No tenemos nada que ocultar». La puerta volvió a abrirse. Tiziano estaba en el umbral, pálido y ansioso. «Tenemos que hablar», entró en el estudio. «En privado». Cuando todos estuvieron fuera, le tendió una carpeta a Melinda. «Encontré esto entre los viejos papeles de mi padre. Esto podría arruinarlo todo». La carpeta contenía fotografías y documentos de 25 años atrás, facturas, recibos, cartas, y entre ellos, un documento que podría poner toda la historia patas arriba de nuevo. «¿Acuerdo de compra?». Melinda hojeó las páginas amarillentas. «El primer restaurante, con el que empezaste». Tiziano se hundió pesadamente en una silla. «Mi padre se lo vendió a tu padre a un precio infravalorado, a cambio de la promesa de...». «¿Qué promesa?». «Que te casarías conmigo». Melinda sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Todos estos años había pensado que lo había conseguido todo sola, que su matrimonio con Tiziano era un accidente, un giro del destino. Nuestro encuentro, nuestra aventura, todo fue un montaje. Tiziano se cubrió la cara con las manos. «Papá sabía que tenías talento, que podías revivir el negocio de los restaurantes. Planeó utilizarte desde el principio». «¿Y tú? ¿Lo sabías?». «No. Juro que me he enterado ahora». Levantó hacia ella unos ojos ojerosos.
Realmente te amaba. Todavía te quiero. Fuera de la ventana empezó a llover. Las gotas tamborileaban sobre el cristal como al ritmo de una vida que se desmoronaba. ¿Por qué me has enseñado esto?, preguntó Melinda en voz baja. Porque estaba cansada de las mentiras, de los secretos. Quiero empezar una nueva vida haciendo borrón y cuenta nueva. Se levantó. Aunque eso signifique perderte por completo. Melinda se quedó mirando los papeles. La firma de su padre, tan familiar y nativa, parecía ahora una marca traidora. ¿Qué vas a hacer? Eso depende de ti. Tiziano se dirigió a la puerta. Entenderé cualquier decisión que tomes. Cuando se fue, Melinda llamó a Carmela. Necesito ir a casa de mis padres. La casa de sus padres estaba a 1 hora en coche de Castelverde. Pequeña, acogedora, con un jardín donde su madre cultivaba hierbas para sus salsas características. Su padre la recibió en la puerta, mayor, con la cabeza canosa, pero aún con la misma mirada amable. «Te han reconocido», le dijo al ver la carpeta que tenía en las manos. «¿Por qué, papá?» Estaban sentados en el viejo porche. La madre se afanaba en la cocina, preparando la tarta favorita de su hija. «Estábamos al borde de la ruina», dijo el padre mirando hacia el jardín. «El banco amenazaba con quitarnos la casa, y tú soñabas con tener tu propio restaurante. ¿Por eso vendiste mi vida?» Pensé que estaba haciendo lo mejor. Leonardo prometió que Tiziano cuidaría de ti, que tendrías la oportunidad de realizar tu sueño. ¿Y mi derecho a elegir? ¿Mi libertad? Lo siento, le tembló la voz. Estaba débil, asustada, y traicioné tu confianza. Melinda contempló el jardín donde había transcurrido su infancia, donde había soñado con un gran futuro, sin saber que ese futuro ya lo habían pintado otros. Cuando regresó a Castelverde a última hora de la tarde, encontró a Pietro en su despacho. «Malas noticias», le entregó el abogado un periódico. «Alguien ha filtrado la información a la prensa». El titular gritaba: «Escándalo en la familia Aldini, matrimonios de conveniencia y tratos secretos». ¿Cómo se enteraron? Leonardo aún tiene amigos en la ciudad. Puede que él mismo haya organizado la filtración desde la cárcel. El teléfono no paraba de sonar con llamadas de periodistas. Los correos electrónicos se inundaban de peticiones de comentarios. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Pietro. Melinda se asomó a la ventana. La gente se congregaba en la plaza, atraída por el nuevo escándalo. Los fotógrafos hacían clic con las cámaras apuntando al edificio del restaurante. «La verdad», se volvió hacia el abogado. «Toda la verdad. Sobre el trato, sobre la traición, sobre todo. Podría destruir el negocio. La gente no perdonará ese tipo de engaño. Tal vez, pero ya no viviré una mentira». Al día siguiente, convocó una rueda de prensa. Periodistas de toda Italia se reunieron en la sala de un restaurante. «Sí, es verdad», su voz era firme. «Mi matrimonio formaba parte del trato. Mi carrera empezó con engaños. Pero lo que he construido después es real. Cada receta, cada restaurante, cada decisión fue mi elección». Las preguntas arreciaron. Sobre su padre, sobre Leonardo, sobre Tiziano. «No estoy pidiendo perdón», continuó. «Pido una oportunidad para demostrar que la verdad es la mejor base para el futuro». Esa misma noche, las acciones de la empresa se desplomaron. 3 restaurantes anunciaron cierres. Los proveedores volvieron a echarse atrás en los contratos. Tiziano la encontró en un pasillo vacío. «Lo siento», le dijo. «Debería haberlo sabido. Debería haberme dado cuenta de que mi padre no podía dejar que el restaurante se fuera. Los dos éramos peones en su juego. ¿Y ahora qué?». Melinda miró el edificio inacabado de Constanza al otro lado de la plaza. «Ahora construimos algo nuevo, sin mentiras, sin manipulaciones, solo negocios honestos y relaciones honestas. ¿Puedes perdonar?». «No lo sé», se volvió hacia él. «Pero estoy dispuesta a intentarlo. Por el bien de la memoria de tu madre, por el bien de todo lo que creamos juntos». Fuera de la ventana, la lluvia comenzó a caer de nuevo, pero ahora parecía purificadora, lavando los últimos rastros de las viejas mentiras. Había una nueva entrada en el viejo recetario. A veces hay que quemarlo todo hasta los cimientos para construir algo real. De las cenizas de una mentira puede crecer la verdad. La primavera llegó a Castelverde inesperadamente pronto. Los almendros se cubrieron de un delicado color rosado y el aire se llenó del aroma del despertar de la naturaleza.
Habían pasado 6 meses desde las últimas revelaciones y el pueblo volvía lentamente a la normalidad. Melinda estaba de pie frente al espejo de su piso, mirando los papeles del divorcio. La firma definitiva, que ponía fin a la historia de un matrimonio basado en mentiras. Sobre la mesa había una carta de Leonardo. Había muerto en el hospital de la cárcel hacía una semana, llevándose consigo los últimos secretos de la familia Aldini. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Carmela estaba en el umbral con los periódicos de la mañana. Escriben sobre el cierre del último restaurante, le tendió el periódico. Dicen que es el fin del imperio de los Maltesti. Los titulares gritaban: el colapso de una dinastía de restaurantes, de la fama al olvido, la historia de Melinda Maltesti, cómo las mentiras hicieron añicos un sueño. Que escriban. Melinda dejó los periódicos a un lado. Tenemos cosas más importantes que hacer. Bajaron a la plaza, donde los obreros estaban terminando la fachada del Constanza. El nuevo edificio brillaba bajo el sol de la mañana, combinando las tradiciones del pasado y soluciones modernas en su arquitectura. «Señora Maltesti», la llamó el capataz. Había un problema con la bodega. Mientras la limpiábamos, descubrimos... En la vieja bodega, entre el polvo y los escombros, los trabajadores encontraron un nicho tapiado. Dentro había una pequeña caja fuerte, otro fantasma del pasado de la familia Aldini. «Trae a Pietro», ordenó Melinda. «Y encuentra a Tiziano». Tiziano llegó una hora después. Enjuto, con el sello del cansancio en el rostro, aún conservaba restos de su antiguo aristocratismo. «Esta es la caja fuerte de mi madre», dijo, examinando el hallazgo. «Recuerdo que escondió algo aquí unos días antes de morir». Pietro trajo a un experto en cerraduras. Tardaron casi una hora en abrir la caja fuerte. Dentro encontraron un viejo cuaderno encuadernado en cuero y varias fotografías. «El diario de Constanza», susurró Tiziano, hojeando suavemente las páginas amarillentas. Las entradas se cortaron el día anterior a su muerte. La última entrada decía: «Sé que Leonardo no se detendrá, pero debo proteger a Tiziano. Debo salvarlo de este veneno. El ansia de poder, la obsesión por la venganza. Espero que algún día mi hijo se dé cuenta de que el verdadero legado no está en el dinero ni en los títulos, sino en la capacidad de amar y perdonar». Tiziano cerró el diario con las manos temblorosas. «Mañana presentaré los papeles del divorcio», dijo sin mirar a Melinda. «No es necesario. Es obligatorio. Te mereces empezar de cero en la vida, sin la sombra de Aldini». En ese momento, Carmela bajó al sótano. «Hay periodistas arriba y representantes del banco». Al subir, vieron a un grupo de hombres con traje de negocios. A la cabeza había un banquero canoso, Bernardo Castellano. «Señora Maltesti», se adelantó, «hemos reconsiderado nuestra decisión sobre la línea de crédito». «¿En serio?» «Su honestidad ha impresionado a la junta directiva. Estamos dispuestos a financiar el proyecto Constanza, con sus condiciones». Melinda miró el edificio inacabado, a la multitud de periodistas, a Tiziano, que aún sostenía el diario de su madre. «Con una condición», dijo. «El proyecto será una colaboración, con Tiziano». «¿Qué?», levantó la vista. «Tu madre quería un camino diferente para ti. Esta es nuestra oportunidad de cumplir su deseo». Las semanas siguientes transcurrieron en una actividad febril. Los viejos restaurantes cerraron uno tras otro, pero Constanza creció, transformándose ante nuestros ojos. El Museo de Tradiciones Culinarias ocupaba la última planta. La escuela de alta cocina se ubicaba en los amplios locales de la planta baja. El día de la inauguración, la plaza estaba llena de gente, prensa, lugareños, turistas. Todos querían ver el renacimiento de una leyenda. Melinda y Tiziano estaban frente a la entrada. Su divorcio había finalizado por la mañana, pero algo había cambiado en su relación. Era como si la verdad, por amarga que fuera, les hubiera liberado del peso del pasado. «¿Lista?», preguntó Melinda. «Ahora sí». Las puertas se abrieron. En el centro de la sala principal, bajo una cúpula de cristal, había una exposición sobre la historia de las dos familias, los Aldini y los Maltesti. Fotografías, documentos, menús antiguos, todos los testimonios del pasado, incluido el diario de Constanza encontrado recientemente. «No ocultamos nada», dijo Melinda a los periodistas. «Ni triunfos, ni caídas. Esta historia forma parte de nuestra ciudad, de nuestras vidas. Por la noche,
Cuando la multitud se había calmado, se sentaron en una habitación vacía. Carmela había traído una botella de vino añejo de las bodegas Aldini. «¿Por un nuevo comienzo?», sugirió. «Por la verdad», dijo Tiziano. «Por amarga que sea». «Por la memoria», añadió Melinda mirando el retrato de Constanza. En la bodega, ahora convertida en exposición museística, las viejas botellas guardaban historias del pasado. Aquí, entre las bóvedas centenarias, había comenzado y terminado la saga de la familia Aldini. Tiziano se acercó al atril con el diario de su madre. «¿Sabes qué es extraño?», dijo. «Siempre pensé que la tradición tenía que ver con el pasado, sobre preservar lo que fue. Pero mamá, ella las veía como un camino hacia el futuro. Ella era una mujer sabia». «Sí, y solo ahora estoy empezando a darme cuenta de cuánto». Salieron a la terraza. La tarde primaveral envolvía Castelverde en una luz suave. Abajo, en la plaza, se encendían los farolillos. La ciudad tenía vida propia, 1000 historias, felices y trágicas, verdaderas y falsas. «¿Qué harás ahora?», preguntó Tiziano. «Enseñar, cocinar, vivir». Melinda sonrió, sin mirar al pasado. «¿Y el restaurante? Ahora es más que un restaurante. Es un monumento a todos los que lucharon por la verdad, a todos los que tuvieron la fuerza de admitir los errores». Las primeras estrellas se iluminaban en el cielo. A lo lejos, las campanas marcan el final del día y el comienzo de una nueva era en la historia de Castelverde. En el viejo libro de recetas, que había ocupado su lugar de honor en la exposición del museo, apareció la última entrada, de puño y letra de Melinda y Tiziano. La receta más difícil es la del perdón, pero solo ella puede convertir la amargura de la derrota en la dulzura de una nueva vida. Un imperio se ha desmoronado, pero de sus ruinas ha crecido algo nuevo. Un lugar donde la verdad se valora más que el éxito y el amor es más importante que la tradición. Un lugar digno de la memoria de una mujer que dio su vida por el derecho de su hijo a elegir su propio camino. Un amargo triunfo que resultó ser el comienzo de una nueva historia. Una historia basada no en la mentira y la venganza, sino en la verdad y el perdón. Y tal vez esa fuera la principal receta para la felicidad, que los habitantes de la vieja villa de la colina llevaban tanto tiempo buscando.